Dios le bendiga, bienvenido a Predicando con Firmeza. Este es el hermano Israel Hernández y vamos a hoy tener una enseñanza acerca del temor de Dios. Es algo bien importante en la vida de todos los cristianos. Es algo que tenemos que tener presente y tenemos que entender qué significa esto, ¿verdad? Muchas veces nos enseña acerca del temor de Dios, o cómo nosotros podemos tener ese temor de Dios en nuestra vida. Y quizás también entender si tenemos que tener el temor de Dios, ¿verdad? Y lo que significa eso, amén. Vamos a comenzar con ese tema hoy, el temor de Dios, ¿verdad? Y primero vamos a definir qué es el temor de Dios, bíblicamente. El temor de Dios, esa palabra temor puede significar muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando se habla de temor de Dios, no se habla de un temor que es malo, no es un temor que es de miedo, algo que te asusta. Eso no es el temor de Dios, ¿verdad? Muchas veces se usa la palabra respeto, pero no es una palabra correcta para definir el temor de Dios, porque no es solamente respeto, es un temor de ofender a Dios, de fallarle a Dios. Ese es el temor que tenemos que tener nosotros como cristianos. Un temor que nos guía hacia la obediencia, nos guía hacia santidad, nos guía a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no queremos fallarle. No queremos fallarle a Dios, no queremos, ¿verdad? Que nuestra forma de vivir ofende, ¿verdad? A Dios, que lastima el corazón de Dios, ¿verdad? Porque nosotros somos sus hijos y cada vez que nosotros pecamos, cada vez que nosotros desobedecemos, ofendemos a Dios. Y esto es lo que no queremos hacer, ¿verdad? Queremos ser agradable a Dios, ¿verdad? Y el temor de Dios es que lo que nos mantiene agradando a Dios, ¿verdad? Es algo dentro de nosotros que es guiado por el Espíritu Santo, que nos ayuda a mantenernos en el camino, ¿verdad? Ese temor de Dios nos ayuda a mantenernos donde tenemos que estar, amén. Así que vamos a empezar con eso, definiendo eso. Y yo quiero leerle Salmo 34, del 1 al 14. Y ese Salmo 34, ese Salmo es acerca del temor de Dios. Muchas veces usamos solamente unos versículos acerca de los beneficios de ser cristiano o de amar a Dios, ¿verdad? El ángel de Dios nos protege, pero esas son condiciones de tener el temor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y podemos saber cuando lo tenemos y podemos saber cuando no tenemos el temor de Dios, ¿verdad? Pero vamos a empezar con la Biblia para entender más qué es el temor de Dios. Salmo 24, 34, del 11 al 14. Venid hijos y oídme. El temor del Señor os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Qué desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hacer o de hablar de engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Aquí nos comienza desde el principio, ¿verdad? En esta sección del Salmo 34, dice, este es el temor de Dios. Él va a enseñar lo que es el temor de Dios, ¿verdad? ¿Quién desea vida? ¿Quién desea muchos días para ver el bien de Dios, ¿verdad? Guarda tu lengua del mal. Ese es el temor de Dios. Vamos a tener el temor de abrir nuestra lengua y hablar de una forma negativa, de una forma que va a hacer daño a otras personas, de mentiras, ¿verdad? De ofender a propósito a personas. Vamos a guardar esa lengua. Es decir, el temor de Dios es que nos va a nosotros ayudar a controlar esa lengua. Y tus labios de dar engaño. Apártate del mal. El temor de Dios es lo que nos va a ayudar a nosotros también a apartarnos del mal y hacer lo que es bueno, ¿verdad? Obviamente, como ya dije desde el principio, eso es a través del Espíritu Santo que lo podemos lograr, ¿verdad? Ahora, el temor de Dios no es algo que, no es algo que nos fuerza a hacer algo, ¿verdad? No es que el Espíritu Santo nos va a forzar a tener el temor de Dios, ¿verdad? Ese no es uno de los frutos del Espíritu. Esto es algo que tenemos que nosotros escoger. Usted como cristiano, usted escoge si usted va a tener el temor de Dios o no. Eso no es solo que viene, es una decisión que usted tiene que tomar cada día y cada momento, ¿verdad? Tiene ese temor de Dios, ¿verdad? Proverbios 1, 27 y 28. Y Proverbios está lleno de muchas cosas
que nos habla del temor de Dios. Así que es un buen libro para leer, ¿verdad? Un libro de la Biblia bueno para leer, para entender más acerca del temor de Dios. Proverbios 1, 27 al 29 dice: cuando viniere como una destrucción los que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Así que el temor del Señor es una decisión que tenemos que tomar todos los días. Y tenemos que mantener eso todos los días, ¿verdad? No es, a veces sí, a veces no, ¿verdad? Cuando nosotros pecamos, y ¿verdad? Como usted sabe, ¿verdad? En mi ministerio y los libros que yo he escrito, Primera de Juan, cuando un cristiano peca, debería ser algo, un suceso, ¿verdad? Una cosa que es extraña, ¿verdad? No es que pequemos todos los días, como dicen por ahí, sino que dice, Juan dice, y si pecare, ¿verdad? No dice cuándo pecare, dice si alguno pecare, abogados tenemos en Cristo. No dice cuando todos pequemos, dice si alguno pecare. Así que tiene que ser una ocurrencia rara que nosotros pequemos, ¿verdad? Cuando nosotros pequemos como cristianos, tenemos que sentirnos mal inmediatamente. Cuando dijamos algo o hagamos algo que no deberíamos hacer, inmediatamente tenemos que sentirnos mal. Eso es algo que nos protege como cristianos, ¿verdad? Cuando usted peca y usted no se siente mal, ¿verdad? Usted tiene grandes problemas y hablaremos de eso pronto en otra enseñanza. Pero el temor de Dios es más allá de la acción. El temor de Dios es algo que te avisa cuando el pecado está cerca. Cuando un pecado, cuando un pensamiento de pecado está en su mente, viene a su mente de momento, ese temor de Dios lo va a ayudar a rechazar ese pensamiento pecaminoso, ¿verdad? Usted se va a sentir mal, ¿verdad? Y yo por lo menos físicamente yo lo siento dentro de mí. Cuando si pienso algo malo o algo, pensamiento viene, yo siento como algo dentro de mí y entonces lo rechazo, lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Ahora, si estoy en la carne y tengo malos pensamientos, eso no va a funcionar, ¿verdad? Porque ya yo perdí el temor de Dios si usted está en la carne. Pero si usted está en el espíritu, como deberíamos estar todos los días, en todo momento, caminando por el espíritu, no por la carne, usted va a sentir, espérate, ese pensamiento hay que rechazarlo. Porque van a llegar, ¿verdad? La tentación no es pecado. Pecado es cuando esa tentación la alimentamos en nuestra mente y la dejamos entrar en nuestro corazón, ¿verdad? Cuando el pensamiento se convierte en un deseo, entonces eso es pecado, ¿verdad? No tiene que llegar ni a la acción. Cuando ya se convierte en un deseo, entonces ya eso es pecado. Pero ese temor de Dios es lo que a usted lo va a ayudar a rechazar cualquier malo pensamiento, cualquier pecado, a perder, ¿verdad? A perder el control en un enojo, ¿verdad? Ese temor de Dios lo va a ayudar a usted. Por eso que es importante, ¿verdad? Y durante la oración, ¿verdad? Cuando yo oro todos los días, yo le pido al Espíritu Santo que aumente el temor de Dios en mi vida, ¿verdad? Para que nada pase, ¿verdad? Aunque no tiene que ser pecado, pero nada que se acerque, ¿verdad? A pecado, no lo quiero en mi vida. El Proverbio 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, tenemos que tener conocimiento de Dios para poder temerle. Tenemos que saber lo que a Dios le desagrada para poder tener ese temor de Dios en nuestra vida, para rechazar lo que es malo. Y más allá, tenemos que saber lo que es bueno, lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Porque a veces tenemos la oportunidad de hacer algún bien y no lo hacemos, ¿verdad? Y la Biblia dice que el que tiene la oportunidad de hacer el bien y no lo hace es pecado para esa persona. Así que yo no solamente quiero saber lo que no tengo que hacer, yo quiero saber lo que tengo que hacer, ¿verdad? Porque si tengo la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Si veo a alguien que tiene necesidad, alguien que necesita cualquier cosa que yo pueda ayudarle, ¿verdad? Que esté en mí para ayudarle, yo quiero tener ese temor de Dios en mi vida para que me ayude a actuar,
¿verdad? De una manera justa, de una manera piadosa, ¿verdad? No solamente las bendiciones son para los cristianos, las bendiciones son para que nosotros la compartamos con otros. Y no tienen que ser creyentes, ¿verdad? Usted comparte con su familia, comparte con sus hermanos en Cristo y comparte con la gente que no conocen a Jesucristo. Vamos a dar testimonio para ellos cuando estamos actuando piadosamente. Amén. El temor de Dios y la santidad. Y usted que me conoce, yo predico de santidad, porque la Biblia predica de santidad, ¿verdad? Esto no es legalismo, esto es santidad. La Biblia tiene sus cosas. Santidad es otra cosa. Legalismo es otra cosa. Pero la Biblia sí habla de santidad, ¿verdad? Que nosotros vivamos apartados para Dios. Eso significa apartado de pecado, apartado del mundo. Amén. No significa que vamos a estar brincando del mundo a la iglesia, de la iglesia al mundo. No. Tenemos que escoger a quién vamos a servir. Si usted escogió a servirle a Dios, es 100% al Señor. No puede estar brincando ¿verdad? Y siendo amigo del mundo y de Dios al mismo tiempo. No se puede hacer. Ahora, ¿qué lo va a mantener usted vivir en santidad? Temor de Dios. Y otra vez, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que lo va a fortalecer. El Espíritu Santo es que lo va a ayudar. Que le va a avisar. ¿Verdad? Porque usted tiene el temor de Dios en su vida ya. Si usted no tiene el temor en su vida, el Espíritu Santo no le va a avisar. Porque usted no, para decirlo más franco, usted no le importa que usted le falle. Y eso porque usted está en la carne. ¿Verdad? Proverbios 8:13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. Usted no aborrece el mal. Quizá el temor de Dios no ha sido perfeccionado o no lo tiene. O lo ha perdido. Agarre el temor de Dios. Y tiene que aborrecer el mal. Y mira, ser cristiano no es dejar de hacer cosas. Es no dejar ese pecado. No dejar el adulterio. No dejar el robo. No dejar la mentira, el engaño. Es aborrecer todos esos pecados que usted cometió, ¿verdad? Por eso que hay muchas falsas conversiones, porque personas no se arrepienten, ¿verdad? Ellos confiesan a Jesús el Señor y quizás se bautizan, pero no se han arrepentido. Y cuando usted se arrepiente, usted tiene que odiar, aborrecer las cosas que usted hizo, que usted sabe que son pecados, ¿verdad? Usted sabe que usted estuvo atado a la lujuria, ¿verdad? A la fornicación. Usted tiene que odiar eso. Tiene que odiarlo, ¿verdad? Y eso es el temor de Dios. El temor del Señor es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco. Tiene que ser algo que usted aborrece, que usted odia, que usted como algo que huele súper mal, ¿verdad? Una peste. Que usted dice, ¿verdad? Y cuando usted quizás abre una jarra que contiene una nevera que lleva ahí mucho tiempo, que está podrida, pero no se ve, ¿verdad? No se ve podrida. Y usted la abre y ese olor, lo primero que uno hace es que mira la cara, ¿verdad? Pero así es que nosotros tenemos que hacerle al pecado. Eso es el temor de Dios, ¿verdad? Y así mismo tenemos que hacer cuando las personas se arrepienten y quieren ser cristianos. Cuando uno se convierte, eso tiene que haber sido lo que pasó en su vida. Que usted mire atrás de sus pecados y usted mire la cara, ¿verdad? Y eso significa arrepentirse. Arrepentirse significa volverse del pecado, ¿verdad? El pecado está aquí, yo voy para este lado. Y así mismo tenemos que hacer con el pecado, mirar la cara y aborrecerlo. Amén. Ese es el temor de Dios. Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Otra vez, lo que nos va a ayudar a nosotros a vivir en santidad es apartarnos del mal. Y el Espíritu Santo está disponible y listo para ayudarnos a apartarnos del mal si tenemos el temor de Dios en nuestra vida. Tenemos que agradarle a Dios. Lo principal que tenemos que hacer es agradarle al Señor. No agradarle al mundo, no a la amistad de la familia. No, lo principal es agradarle a Dios. Y si usted sabe, y esto yo lo he vivido muchas veces, si usted sabe que algo le quita tiempo de las cosas de Dios, mira, apártese de eso, aunque no sea pecado, aunque no sea algo que lo va al final llevarlo. Bueno, quizás sí, si usted permanece en eso. Pero mire, por ejemplo, entretenimiento, ¿verdad?
viendo con su teléfono, viendo cosas en los medios, viendo videos. Quizás usted pueda estar viendo videos de prédicas, pero si eso lo está quitando usted su tiempo con la palabra, si eso le está quitando usted su tiempo en oración, pues tiene que apartarse de eso, ¿verdad? Especialmente cuando son entretenimiento que no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? Tengas tu tiempo con Dios, tengas tu tiempo en la palabra y sin comprometer, ¿verdad? Ya sea amistades, ¿verdad? Que, ay, mira, vamos a salir, vamos aquí para allá, vamos para acá. Aunque a mismos hermanos de la iglesia, ¿verdad? Hay mucha gente que está en la iglesia y cada vez que usted pasa tiempo con ellos, todo lo que habla de cosas seculares o cosas de entretenimiento, ¿verdad? No. Después que no me quite tiempo con Dios, ¿verdad? Y con la palabra. Está bien, quizás aquí y allá. Pero tenemos que tener cuidado. Las cosas que nos alejan de Dios. Amén. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Segunda de Corintios 7:1, ¿verdad? Porque muchas personas dicen, no, eso de tener temor a Dios es del Último Testamento, ahora no tenemos que temerle. No, otra vez, no es miedo, no es terror, ¿verdad? Es este temor de Dios, de que no queremos ofender a Dios, queremos agradarle. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, como perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo vamos a perfeccionar la santidad en el temor de Dios? ¿Verdad? Esta es la única forma, esta es la única manera, ¿verdad? Y todo esto otra vez es la obra del Espíritu Santo. No es que nosotros mismos vamos a hacerlo por nuestras fuerzas. Nosotros vamos a decidir, como ya les dije al principio, vamos a escoger el temor de Dios y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Esto es a las rodillas. Esto es a oración. Esto no es tratando y ponerse la mano en los ojos, ponerse la mano en los oídos, ponerse la mano en la boca para no hablar cosas malas. No, esto es a través del Espíritu Santo. Usted va a dejar que el Espíritu Santo haga la obra que Él quiera hacer si usted decide, si usted escoge tener el temor de Dios, ¿verdad? Esto es todo a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que no, por favor, no malinterprete o malentienda. Esto es todo acerca del Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero usted tiene que tomar la decisión de tener el temor de Dios. Y este verso en particular es un verso que yo oro todas las mañanas en mi tiempo de oración. Y le pido al Espíritu Santo, ayúdame a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Incrementa el temor de Dios. Porque yo quiero agradarle a Dios. Y no lo vamos a lograr si no tenemos ese temor de Dios en nuestras vidas. El temor de Dios produce obediencia, ¿verdad? Y tenemos un ejemplo aquí de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo, él lo hizo, ¿verdad? Aunque le iba a doler si ese acto hubiese sido consumado. Pero mira qué motivó a Abraham a obedecer a Dios, ¿verdad? En Génesis 22:12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La razón de que Abraham no le rehusó a Dios su hijo Isaac para ser sacrificado fue porque él le temía a Dios. El temor de Dios. Y él conocía a Dios. Y así nosotros tenemos que conocer a Dios, que le agrada y que le desagrada, para poder vivir en el temor de Dios. Y siempre escoger el temor de Dios. Cada vez que usted peca, cada vez que yo peco, es porque yo escogí ignorar el temor de Dios. Ignorar esa voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Que me dice, no pienses en eso, no hagas lo otro, ¿verdad? Cálmate, ¿verdad? Coge un aire, ¿verdad? Respira. Tenemos que decidir siempre el temor de Dios. ¿Eh? Ahora, la desgracia de no tener el temor de Dios. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Quizás usted está pasando por cosas difíciles, por situaciones que usted no sabe por qué están pasando. Y a veces le preguntamos a Dios por qué. Mira, quizás sea esto, ¿verdad? No estoy diciendo que es de seguro, porque siempre vamos a pasar por cosas. Jesucristo dijo, en el mundo tendrás tribulaciones. Así que vamos a pasar por cosas. Pero quizás, ¿verdad? Como nos dice en el Salmo, examíname, oh Dios, y pruébame, ¿verdad?
Vamos a pedirle a Dios que nos examine. Quizás estamos perdiendo el temor de Dios. Y por eso estamos pasando por cosas difíciles. Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor de los ejércitos. El temor del Señor falta en ti. Y dice Dios, tu maldad te castigará. Quizás porque usted está viviendo atrapado en pecado otra vez, haciendo cosas que usted ya había sido liberado de eso y vuelve otra vez a caer en lo mismo. Quizás la falta del temor de Dios está en ti. ¿Por qué? Porque habías dejado al Señor. Te habías apartado del Señor. Habías dejado tu tiempo de oración. Habías dejado tu tiempo en la palabra. Y cuando usted deja de hacer eso, usted deja de tener relación con el Señor, usted va a perder el temor de Dios. ¿Verdad? Si usted está casado, usted deja de pasar tiempo con su esposa o con su marido. Si usted todos los días no le habla, si usted no pasa tiempo a solas con tu cónyuge, usted se va a apartar de esa persona. Emocionalmente se va a apartar de esa persona. Ahí que muchos adulterios ocurren en ese momento cuando ustedes se están apartando, ¿verdad? Sin contar las peleas y, ¿verdad?, la gritería. Así que tenemos que tener ese temor de Dios. Tenemos que mantenerlo con nuestra comunión con Dios y con su palabra. Jesucristo dijo que si usted habita en mí y mi palabra habita en vosotros, todo lo que usted pidiera será concedido. Pero la condición es que usted tiene que habitar en Jesús y su palabra tiene que habitar en usted. Y si usted no lee la palabra, usted no la estudia, esa palabra no va a poder habitar en usted. Romanos 3, 10 al 18. Y aquí está hablando, ¿verdad?, en los tiempos de Israel, está hablando del Antiguo Testamento, de los profetas. Pero mire cómo estas personas actúan y miren qué le haces a ellos, qué cosa pasó en sus vidas que están actuando de esta manera, ¿verdad? Romanos 3, 10 al 18 dice, como está escrito, no es justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y en una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Recuerde que hablamos ya de la lengua, hablar del mal. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque esas personas están hablando y haciendo maldad. Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Quizás usted, ¿verdad? Y yo me dirijo a los cristianos sinceros, ¿verdad? A los que realmente se convirtieron, a los que realmente están buscando al Señor y viendo cómo pueden agradarle a Dios en todo momento, en toda su vida. Si usted quizás está, ¿verdad?, apartado y usted está viendo esos frutos de pecado en su vida, el temor de Dios es la clave. Temor de Dios, ¿verdad? Usted se arrepiente de sus pecados y dice, Dios, aumenta el temor tuyo en mi vida. Quiero temerte de esa manera, ¿verdad? Temerte en amor. Yo no quiero fallarte, Dios. Yo no quiero fallarte, porque cuando usted pierde el temor de Dios, entonces usted está solo, ¿verdad? El Espíritu Santo no puede ayudarlo a vencer el pecado cuando usted no tiene el temor de Dios. Porque el temor de Dios es, cuando usted escoge el temor de Dios, es cuando el Espíritu Santo entonces tiene permiso de usted para hacer la obra en su vida, ¿verdad? Para avisarle, para decirle, mira, y poco a poco cuando usted va fallando y no se arrepiente, o ignora esa voz, va a llegar ese momento en que ya usted no quiere escucharla. Y quizás el Espíritu Santo le advierta, pero usted ya no puede escucharla. Usted ya no es sensible a esa voz, porque usted ya ha decidido no tener el temor de Dios. Usted ha decidido, ¿verdad?, alimentar su carne y no su espíritu. Amén. Ahora los beneficios, ¿verdad? No puedo terminar esto sin hablar un poco de los beneficios, porque no solamente nos va a ayudar a vivir en santidad, ¿verdad? Y vivir en santidad es a vivir una vida que agrade a Dios, ¿verdad? Y nos dice la Biblia que sin santidad no veremos a Dios. Así que hay beneficios no solamente espirituales en la vida venidera,
en el cielo, ¿verdad? En presencia de Dios, pero aquí en la tierra también hay beneficio de tener el temor de Dios, ¿verdad? Muchos beneficios, ¿verdad? Le voy a hablar unos pocos, solamente por el tiempo, pero hay muchos, ¿verdad? Y le invito a que usted siga buscando acerca de el temor de Dios. Muchísimos versos que tenemos disponibles para aprender. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Así que hay bendiciones, ¿verdad? Materiales, honra y vida, ¿verdad? Larga vida son la remuneración, la paga de la humildad y del temor de Dios. Así que obviamente si usted no tiene el temor de Dios, usted no puede caminar humildemente. Así que hay beneficios en eso. No solamente vivir en santidad, sino hay beneficios materiales, ¿verdad? Quizás económicos. Así que es algo que usted debe, ¿verdad? Probar si eso es verdad. Y obviamente está en la Biblia. Así que usted solamente toma la decisión de hacerlo y verá que Dios le abrirá puerta, le dará paz, ¿verdad? Porque no necesariamente, ¿verdad? Ser próspero no es necesariamente tener más de lo que usted tiene ahora. Quizás es tener menos deuda, ¿verdad? Quizás es tener menos estrés en tener, ¿verdad? Un carro que usted no puede pagar, una casa que usted no puede pagar, ¿verdad? Quizás es un mejor trabajo, que aunque usted gane menos, pero tiene más paz, ¿verdad? Algo que usted está haciendo algo que usted ame, ¿verdad? Eso es riquezas, ¿verdad? Salmo 34, 7 al 10, ¿verdad? Y como le dije, el Salmo 34 es un salmo, ¿verdad? Usted quiere aprender ahora mismo acerca del temor de Dios, le hace el Salmo 34, ¿verdad? Y no vamos a repetirlo religiosamente, ¿verdad? El Salmo 34, no, vamos a estudiar, ¿verdad? Verso por verso, vamos a estudiarlo y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a hacer lo que nos dice, ¿verdad? Porque ya leímos en el Salmo 34 al comienzo de lo que es negativo, ¿verdad? Vamos a hablar ahora lo que es bueno. Y el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. No dice aquí que el ángel del Señor acampa alrededor de los que confesaron, de los que se bautizaron, ¿verdad? De los que van a la iglesia, no. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Hay una condición ahí mismo. Hay una condición. El ángel del Señor acampa alrededor de los cristianos que le temen a Dios. Verdaderos cristianos, ¿verdad? Porque no hay una cosa que se llame cristianos, ¿verdad? Fuertes, cristianos débiles, no. Hay cristianos y ya. Si usted es débil, usted no es cristiano. Usted está descarriado o usted todavía no ha nacido de nuevo. Usted es un cristiano, teme a Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le teme y los defiende. ¿Usted quiere que el Señor lo defienda? El ángel del Señor lo defienda. Teme a Dios. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso es el hombre que confía en él. Otra vez, teme al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Usted no quiere que nada le falta. Usted tiene que asegurarse que usted tiene el temor de Dios en su vida. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Amén. Temor de Dios. Y mira, era que a nosotros les gusta buscar promesas en la Biblia que no son realmente promesas, pero mira, aquí tenemos una. Aquí nos dice a todo el mundo. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y dice que nada falta a los que le temen al Señor. A los que le temen nada les va a faltar. Amén. Así que tenemos que orarle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a tener el temor de Dios y todos los días a incrementar ese temor de Dios, ¿verdad? Todos los días, Señor, ayúdame a tener ese temor, a caminar en temor, Señor, que aunque yo vea algo que sea pecado, yo no lo voy a ver. Aunque yo piense en algo que sea pecado, yo no voy a pensar en eso. Aunque yo estoy a punto de, ¿verdad?, en la puntita de la lengua, hablar algo malo, negativo o una maldición, yo lo voy a detener, porque tengo el temor de Dios en mi vida. Amén. Así que lo dejo con esto. Espero que usted haya aprendido algo hoy y oro, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, que usted empiece a orar, a caminar en el temor de Dios todos los días de su vida. Amén. Dios le bendiga mucho. Este es el hermano Israel, predicando con firmeza. Nos vemos la próxima vez.